Les quiero presentar ahora a nuestra próxima keynote, que es Laura Juanes, que ella es directora de privacidad en Facebook y ha tenido la gentileza de participar esta tarde con nosotros. Además, Laura, quiero agradecer a Facebook porque hace varios años que contribuye con la escuela y gracias a estas contribuciones como la de Facebook podemos tener todo este grupo de becarios de toda América Latina y algunos que han venido desde Europa también. Así que, Laura, ¿hablas español? Sí, eso es española. Bien. Laura nos va a dar su presentación. Bienvenida, Laura, a la escuela. No sé si quieres hablar de acá, de allá donde te quede más cómodo. Lo que necesito es el clicker, sí. El pasador de diapositivas, la gente de audio, ¿me puede confirmar si es este? Hola, ¿este es? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras cargamos la presentación, quería en primer lugar dar mi agradecimiento a la Escuela de Gobernanza y a la Organización de Estados Americanos por su más que amable invitación para estar aquí con tan distinguidos colegas, ¿no?, que han ido hablando a lo largo del día de hoy y con tan distinguido público. Tengo que decir además que mi agradecimiento es doble, triple, porque esta mañana cuando le he dicho a mi madre que compartía cartel, como se dice en el argot taurino, con uno de los padres, con uno de los fundadores de la Internet, bueno, su alegría ha sido inmensa, ¿no? Bueno, se ha enterado media España de que estaba hoy aquí en este evento, así que, bueno, pues una madre feliz y una madre orgullosa no tiene precio, así que de verdad, gracias. Es un honor y es un privilegio, ¿no?, estar de vuelta en esta institución, en la OEA. En uno de los múltiples foros que organizó la OEA fue uno de los primeros sitios en los que yo tuve el honor de hablar cuando comenzaba mi andadura en temas de privacidad, hace ya casi 10 años, ¿no?, cuando mucha gente no entendía muy bien qué era esto de la privacidad y a qué nos dedicábamos y en qué consistía, ¿no? Y me gustaría decir que ni yo ni la empresa a la que represento nos tomamos este privilegio de estar hoy aquí con todos ustedes a la ligera, ¿no? Si algo nos han demostrado, nos han reafirmado los acontecimientos recientes en torno a Cambridge Analytica es que realmente la privacidad sigue siendo más importante que nunca, hoy más que nunca, y sabemos que tenemos una responsabilidad. Somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de cara a nuestros usuarios y a la comunidad que servimos y seguimos trabajando día a día con este objetivo. Y sabemos que hoy es solamente el principio, tenemos mucho que hacer. Por eso también foros como en los que estamos hoy son tan importantes. A mí me da mucho orgullo y mucho gusto ver que se aumenta la presencia latinoamericana y la presencia del Caribe en la representatividad, en foros de gobernanza de Internet y en espacios donde se define la gobernanza de Internet y donde se define, en definitiva, se define el futuro y se definen temas que son tan críticos para el desarrollo y para el crecimiento de la región. Yo estoy firmemente convencida, además, que esto es una creencia mía personal, que el siguiente paso de gigante, la siguiente big thing, el next big thing, no va a venir de Europa, no va a venir de Estados Unidos, va a venir de un mercado emergente. Y también es cierto que los mercados emergentes y Latinoamérica sigue también innovando en materia de privacidad. Vemos enfoques y vemos desarrollos muy únicos de la región a los que me voy a estar refiriendo. Por eso también quiero lanzar un mensaje de optimismo, ¿no? Hablamos de retos, pero también de oportunidades en materia de desarrollo, en materia de innovación, pero también en materia de privacidad. Pero me gustaría, cuando hablamos de privacidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La privacidad es un concepto que es parte de nuestro ADN cultural, está en la Biblia, está en el Corán, está en la Torá, pero se traduce de maneras muy distintas alrededor del mundo y tiene muchas acepciones. Una de ellas quizás
se asocia muchas veces la privacidad al secreto. ¿Alguno de aquí es de Uruguay? Saludos a Uruguay. No sé si alguno de ustedes, bueno, Lina, yo sé que tú estabas en la conferencia de autoridades de protección de datos de hace unos años que tuvo lugar en Uruguay, vino a clausurarla. ¿Qué tal? ¿Qué te había visto? Vino a clausurarla el presidente Mújica y allí, en ese salón lleno de autoridades de protección de datos, lleno de especialistas que llevábamos allí 2 días discutiendo todos los temas, el presidente se nos quedó mirando y nos dijo así como: ustedes trabajan en privacidad. Y se nos quedó mirando así con la cara, ¿no? Y nos dijo algo así como: pues mucha suerte, ¿no? y citó a Vargas Llosa diciendo algo así como que en esta vida más vale ser derecho, ¿no? Porque ya no quedan secretos y ya no existe privacidad. Eso fue lo que dijo el presidente Mújica. Yo no puedo más que estar en desacuerdo con esa premisa, pero ahora les compartiré por qué. Si ven, esta es la realidad en la que vivimos. Más de 2 billones de personas utilizando nuestros servicios, compartiendo información, desde la información más trivial hasta la información más importante y más relevante y más íntima para ellos. Ello no quiere decir, el hecho de compartir no quiere decir que a ninguna de estas personas no les importe la privacidad, ¿no? Mucho más al contrario. Y me gustaría preguntar un poco a la audiencia qué conceptos asocian ustedes con privacidad. Así, sí, quizás transparencia, tal vez, o control, seguridad, ¿cuál? Derechos humanos, autonomía, libertad, tenemos, ¿no?, toda una serie de conceptos. Significa quizás diferentes cosas para cada uno de nosotros, para cada uno de estos más de 2 billones de personas, y quizás también tenga significados distintos dependiendo del momento vital en el que nos encontremos, dependiendo también de las circunstancias en las que estemos. Me voy a referir mucho al contexto a lo largo de esta exposición. ¿Cómo reconciliamos entonces este dilema? Nosotros pensamos que es a través de la idea del empoderamiento. Creemos que es posible realmente desarrollar usos innovativos de la innovación mientras que se protege la privacidad. Creemos que se puede empoderar, es posible empoderar al individuo y al mismo tiempo maximizar los beneficios para la sociedad derivados de la innovación que está basada en datos. Y de hecho, si miran a nuestra misión corporativa, también habla claramente de empoderar para crear comunidades, empoderar para unir más al mundo. Y la privacidad es un pilar fundamental de esa misión. La gente utiliza nuestros servicios para conectarse, para empoderarse, para crear comunidades, pero eso no quiere decir que en todo momento quieran compartir toda su información con todo el mundo, ni siquiera con nosotros, ¿no? Y ahí es un poco donde está el reto, pero también está la oportunidad. Pero para afrontar ese futuro, los retos, las oportunidades, tenemos también que mirar hacia el pasado, tenemos que saber de dónde venimos. Les voy a mostrar uno de los textos jurídicos más influyentes de la historia de los Estados Unidos, The Right to Privacy, escrito en el año 1890 por 2 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir cuál es la tecnología que motivó el escrito de este texto? La cámara fotográfica, efectivamente. Con la proliferación de cámaras fotográficas nació la primera generación de paparazzis que, como buenos paparazzis, se colaron en una boda de la alta sociedad para reportar el evento, y esto fue lo que motivó este primer ensayo al respecto. Si haremos fast forward hacia los años 70 y hacia los primeros intentos de normativizar o de
codificar una serie de principios en torno a la privacidad. ¿A qué tecnología nos estamos refiriendo en ese momento? ¿Alguna idea? Los primeros supercomputadores o superordenadores, ¿no? Que hoy en día pues son menos potentes que lo que tenemos aquí todos en nuestras manos, que por lo menos tenemos uno o incluso dos al mismo tiempo. Estos principios se formulan por primera vez en un informe del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Este informe formula por primera vez una serie de principios y una serie de prácticas que describen cómo una sociedad de la información, ya estamos hablando de sociedad de la información en los años 70, puede procesar, almacenar, transmitir información de una manera justa, de una manera legítima y respetando la privacidad. Estos principios se recogen luego en el Privacy Act del año 74 e inspiran numerosas leyes a partir de entonces, leyes y tratados internacionales que conocemos hasta hoy, como los lineamientos de la OCDE o como los principios APEC, que se aprueban en el marco de poder promover el libre flujo de información dentro de los Estados miembros de la APEC. Pese a la diferencia de 30 años o incluso de 40, porque los lineamientos de la OCDE se actualizaron en 2012 o 2013, realmente el contenido de los principios al final no es tan distinto. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de control, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de responsabilidad demostrada. Todos ellos elementos comunes. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia se encuentra en la manera de implementar esos principios. Ahí es donde entran las divergencias fundamentales. La implementación responde a las diferentes características, al contexto económico, al contexto social, al contexto geopolítico, en donde se adoptan cada uno de estos principios. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la leyenda urbana, ¿no? O existe el mito de que no existe ninguna protección, de que aquí no se protege la privacidad. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo también nada más acabamos de ver, ¿no? De hecho, los Fair Information Practices nacen aquí en Estados Unidos y siguen inspirando la legislación y el contenido de tratados internacionales alrededor del mundo. El sistema norteamericano es muy complejo. Mantiene una combinación de leyes federales, de leyes estatales, de leyes sectoriales y se complementan con el amplísimo mandato de la FTC de perseguir prácticas injustas o engañosas, de acuerdo con la sección 5 del FTC Act. Las acciones de la FTC nos sirven de jurisprudencia y en donde se requiere más especialización entran los mecanismos de autorregulación o de corregulación. Este sistema, que nos puede parecer realmente complejo y difícil, realmente cuando se vive aquí un tiempo ya en este país deja de sorprendernos y responde a las realidades específicas de este país y responde también a la cultura jurídica que rehúye en cierta forma de los generalismos y que no se siente cómoda y necesita apoyarse en el detalle, necesita apoyarse en la minucia. En Europa la mentalidad es bastante distinta y venimos también de un contexto y de unos antecedentes y de unas necesidades muy distintas. Estamos, los europeos en general, mucho más cómodos con una norma general que se aplique al sector público, que se aplique al sector privado, aunque no siempre termine de encajar perfectamente al caso concreto. Como bien saben, si escuchaban a nuestros compañeros en el panel de antes, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea entra en vigor el día 25, que viene a sustituir a la directiva del año 95. En Canadá tenemos otro ejemplo bastante distinto. Canadá es una de las pocas jurisdicciones cuya ley básicamente implementa los principios OCDE y, sin embargo, es una ley bastante más flexible que el modelo europeo, pero, sin embargo, sigue considerándose adecuada y viene también complementada por legislaciones específicas en determinados temas y en determinadas regiones. En Latinoamérica,
Yo oigo muy frecuentemente que Latinoamérica es como el Far West, que aquí en Latinoamérica no hay privacidad. Bueno, pues nada, también, nuevamente, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El origen de quizás del concepto de privacidad en Latinoamérica viene del habeas data, que lo podemos entender quizás como una combinación de lo que en Europa se conoce como los derechos ARCO con una protección por los tribunales de esos derechos, tanto frente a entidades públicas como frente a entidades privadas. Estos orígenes han dado lugar en muchos países a una evolución hacia leyes generales en toda una serie de países a lo largo de la región. Estas leyes están bastante, por lo general, estoy generalizando, ¿no? Porque no nos da tiempo a entrar en detalles de cada uno de estos países, pero en general están bastante influenciadas por el modelo europeo, muchas de ellas buscando la adecuación europea, siguiendo el ejemplo de Argentina, que se consideró adecuado en el año 2003. En ocasiones son también bastante más restrictivas que el modelo europeo, un poco tal vez en la creencia de que ese enfoque, de que ese approach facilitaría el proceso de adecuación. Sin embargo, ese no ha sido necesariamente el caso. En muchos aspectos me gustaría destacar la ley mexicana y la ley colombiana, que se adelantaron en muchos aspectos a su tiempo, abriendo puertas hacia la interoperabilidad, hacia la autorregulación, eliminando en el caso mexicano obligaciones de notificación y presentando el caso mexicano un modelo híbrido muy interesante que responde nuevamente a su particular contexto y a su particular geografía, con lazos muy estrechos con Estados Unidos y con América Latina, pero también con Europa y con Asia. Vemos también bastantes esfuerzos en proceso en estos momentos y vemos también el caso de Argentina, que ya va camino de una ley de segunda generación. Entonces, para la próxima vez que alguien les diga que en América Latina no hay privacidad, les ruego que les muestren este mapa. ¿Cómo conseguimos, entonces, que todos estos instrumentos se hablen entre sí? Porque alguien decía en el panel anterior algo así como que sí, tenemos muchas leyes, pero solo tenemos una Internet. Entonces, ¿cómo conseguimos que la información fluya y que el sistema funcione? Pero los diferentes instrumentos legislativos tienen también diferentes enfoques en lo que respecta a la interoperabilidad. En Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong, no existen restricciones previas a las transferencias internacionales de datos. El enfoque europeo es bastante más restrictivo, bastante más conservador y nace de la idea de la excepción. Se prohíbe la transferencia a no ser que se dé una excepción. La más conocida es la idea de la adecuación. En muchos casos, erróneamente se piensa que es la única alternativa. No es el caso y, como hablábamos, ¿no? La aspiración de adecuación ha sido uno de los drivers para desarrollar legislación en Latinoamérica. La realidad es que el proceso de adecuación es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso político y lo cierto es que desde el año 2013 no se ha considerado ningún país, nuevo como adecuado. Pero se olvida muchas veces que existen muchas otras opciones contempladas en la legislación europea que permiten asimismo la interoperabilidad. Las normas latinoamericanas han incorporado esos otros mecanismos, las cláusulas modelo, el reconocimiento de las normas corporativas vinculantes, el consentimiento, y además han seguido evolucionando y han introducido novedades en materia de interoperabilidad, quizá también debido a su propia situación, a su propia idiosincrasia. No existe un mercado único en Latinoamérica como existe en la Unión Europea y necesitamos implementar mecanismos para que la información pueda fluir. Así, la legislación mexicana, por ejemplo, ha introducido facilidades para transferencias intragrupo. En Colombia
Se aprobó recientemente una serie de países adecuados, siguiendo el modelo de lista blanca, una lista bastante más amplia y bastante menos restrictiva que la europea, pero a la que se adjunta un requisito de responsabilidad demostrada. Es decir, transferencias sí, lista blanca sí, pero con accountability. Existen otros proyectos que hablan también de supuestos que habilitan la transferencia. Es decir, si tengo una emergencia médica, estoy de vacaciones en Argentina, pero necesito que mi médico en España le mande mi expediente médico al médico argentino, no pongamos barreras en situaciones de necesidad. Y también, por supuesto, los instrumentos multilaterales, una herramienta increíblemente necesaria, increíblemente útil y de la cual tenemos muchas fuentes de inspiración en Latinoamérica. Como estamos en la OEA, no dejemos de mencionar el ejemplo de los principios de esta casa. Un proceso, los principios que se aprobaron en 2015, fueron objeto de numerosas conversaciones, fueron el producto de un diálogo absolutamente inclusivo, multi-stakeholder, en el que muchos de los que estamos en esta sala tuvimos la oportunidad de colaborar. Creo que es un documento con el que se hizo un gran trabajo y para ustedes que son el futuro de las políticas públicas en Latinoamérica, es ciertamente una gran fuente de inspiración. Muy recientemente, el BID, en el diálogo empresarial de las Américas, ha desarrollado una serie de recomendaciones que se presentaron a las autoridades latinoamericanas en Perú hace unas semanas, que incluyen recomendaciones para el flujo libre de datos y para desarrollar modelos interoperables en los próximos 3 años. Que se implementen o que no se implementen estas recomendaciones, eso ya es otro tema, pero las recomendaciones, desde luego, están ahí. La Red Iberoamericana de Protección de Datos, que está compuesta por las autoridades de protección de datos latinoamericanas y española y portuguesa, también publicó el año pasado una serie de estándares, quizás más influenciados por el modelo europeo, pero también están a disposición de todos ustedes. Y me gustaría también pasar un momento en el marco APEC y en las CBPR, en las Cross Border Privacy Rules. Las Cross Border Privacy Rules son un mecanismo de transferencias internacionales de datos que implementan los principios APEC que hemos visto hace un momento. Ya tenemos muchas economías, porque APEC habla de economías y no de estados, que han manifestado que se han incorporado al mecanismo de las CBPRs. Tenemos este mecanismo también incorporado, hasta donde yo sé, en la última versión de NAFTA. Y tenemos varias economías que han manifestado su interés en apuntarse, en adscribirse a este sistema. Y a lo mejor tal vez no, muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que mi país no es APEC, yo no tengo nada que ver con APEC. Lo interesante de este modelo es que es absolutamente compatible con economías fuera de APEC y lo único necesario es un reconocimiento a este mecanismo de transferencias. De hecho, la Unión Europea ha estado trabajando con el grupo de trabajo de APEC en elaborar un referencial para ver dónde están los gaps y trabajar hacia una posible equivalencia en el futuro. Y existen también conversaciones de APEC con países como India o con países como Brasil o con países como el Reino Unido para explorar este tipo de acuerdos. Entonces, aunque no sean muchos de ustedes, economías APEC, este es un instrumento que está a su disposición. Pero entonces, retos y oportunidades, ¿no? Pasemos ya. Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos? Este es el reto que nos planteamos todos, empresas, reguladores, policy makers.
cómo podemos maximizar de forma sostenible, y subrayo la idea de sostenible, los beneficios para la economía, para la sociedad y para el individuo derivados del uso de la información personal. Esta pregunta se la hemos hecho nosotros a mucha gente. Hemos organizado mesas redondas a lo largo de todo el mundo, en más de 10 ciudades, juntado casi 200 expertos de distintos ámbitos para plantearles precisamente esta pregunta: ¿cómo avanzamos y cómo podemos precisamente avanzar hacia este objetivo? Los resultados y las conversaciones que han tenido lugar en estas mesas redondas alrededor del mundo se han plasmado en estos 3 reportes que estaría encantada de compartirles, pero la versión corta, digamos, esta es la conclusión a las que se ha llegado después de estas conversaciones con policymakers, reguladores, expertos en estas conversaciones. Esta es la situación ideal, este es el objetivo al que queremos llegar todos. Una situación en la que el público confía en que quien utiliza sus datos tiene un intercambio de valor justo. Los actores todos tenemos una agenda común: maximizar beneficio y minimizar daño. Las organizaciones trabajamos para demostrar proactivamente nuestra responsabilidad y, sobre todo, y luego volveré sobre este último tema, las soluciones las diseñamos pensando en el ser humano y reflejando las realidades del comportamiento del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos diseñar, ¿no?, políticas a nivel empresa, a nivel país, para ir todos juntos hacia ese objetivo? Estas políticas tienen una serie de elementos clave. Empecemos un poco por la inspiración, ¿no? ¿Cuál es el sostén del diseño de estas políticas? En nuestra opinión, tienen que responder a procesos inclusivos en los que se escuchan las voces de académicos, de sociedad civil, de la industria, y soluciones que además están orientadas y enfocadas a resultados y no a procesos en sí mismo, quizás orientadas a soluciones y no a problemas. Y para ello enfocarnos en enfoques de principios. Si nos vamos demasiado al detalle, entonces vamos a perder perspectiva, y la consecuencia también es que las normas quizás y las políticas no podrán sobrevivir a los avances tecnológicos. Otra idea es, efectivamente, como decíamos, objetivos, y objetivos claros. Como decíamos, privacidad e innovación pueden ir de la mano. Son objetivos inclusivos y no objetivos exclusivos. Y también identidad, pero interoperabilidad. Identidad, quiero decir, hablábamos de que cada país, cada región implementa de acuerdo a su propio contexto, a sus propias necesidades, a su bagaje económico, cultural. Esto no deja de ser cierto y no podemos dejar de perder esa perspectiva, ¿no? El copia-pega probablemente no funcione demasiado bien. Las soluciones de un país no necesariamente funcionan en el país vecino. Entonces, es necesario mantener esa idea de identidad y de propósito, pero sin perder de vista la interoperabilidad. Lo que decíamos, podemos tener muchísimas normas, pero tenemos una sola Internet. Entonces, no podemos tampoco perder de vista, ¿no?, la compatibilidad. Luego, ¿qué metemos en el menú? Obviamente, el menú puede integrarse de muy diferentes componentes, pero quizás quería enfocarme en 3 de ellos que son absolutamente críticos, ¿no? Cuando hablamos de habilitaciones legales para aquellas normas que requieren una habilitación legal para el tratamiento, para el procesamiento de datos, el consentimiento es un elemento clave, pero hay que ponerlo en contexto. Y cuando me refiero a ponerlo en contexto, hay que ser conscientes, tenemos todos que ser conscientes de las limitaciones que presenta el consentimiento, por ejemplo,
en un terminal como este o en las circunstancias en las que ni siquiera tenemos un terminal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del Internet of Things o cuando es un tercero el que está recogiendo la información. A eso me refiero con el contexto. Yo creo que en ese sentido el Reglamento de Protección de Datos ha incorporado, bueno, y la directiva ya incorporaba otras bases legales, otras bases habilitantes como el interés legítimo o la necesidad contractual, precisamente para complementar esas situaciones en las que el consentimiento quizá no es la base más adecuada o quizá ni siquiera es posible. Derechos del individuo, absolutamente fundamentales. Volvemos al elemento que hablábamos anteriormente, ¿no? La situación ideal, el estado ideal es aquel en el que el público confía. Y el público confía cuando tiene derechos. Las obligaciones del responsable, efectivamente, seguridad, confidencialidad, responsabilidad demostrada, todos tenemos una cierta familiaridad con ellas, pero también es importante hablar de incentivos, es importante que las propias normas nos empujen de manera positiva a desarrollar mejores prácticas, a querer ser todavía mejores, a querer ir un paso más allá. Autoridad independiente, efectivamente, para que efectivamente es necesaria una autoridad que sea capaz de entender los retos tecnológicos a los que nos estamos enfrentando y que sea capaz de guiarnos por el camino y que sea capaz de interpretar la norma más que dejarlo quizás a la interpretación de los tribunales. Y por último, aunque parece muy obvio lo que voy a decir, pero sencillez y claridad en la redacción. Y sobre todo cuando estamos hablando de políticas de primera o de segunda generación. Al final, las políticas que se cumplen y las políticas que se implementan y las políticas que se adoptan son aquellas que se entienden y son aquellas que son sencillas. Las que no lo son, al final acaban siendo negocio de los abogados. Yo soy abogada, pero esa no es la idea, ese no es el propósito. La idea es que avancemos, la idea de estas políticas internas, externas, es avanzar hacia ese estado, ¿no? Hacia ese estado ideal y hacia esa situación ideal. Y para terminar, les voy a dejar con un vídeo en el que vuelvo un poco al tema del contexto, al tema de la transparencia, al tema del consentimiento. Es necesario que también innovemos en este ámbito. Como decía, ¿no? ¿Cuántos en esta habitación somos abogados o juristas? Bueno, unos cuantos. ¿Algún diseñador? Sí. Esa es la... Lo que quería ilustrar es que normalmente en estas conversaciones de diseño de políticas y de diseño de marcos normativos, quizás los abogados no somos tal vez las personas más adecuadas o los que podamos por nosotros mismos desarrollar políticas que cumplan los objetivos a los que hacía referencia. Necesitamos muchas más perspectivas, volvemos a lo de antes, ¿no? Inclusive necesitamos muchas más perspectivas en la misma habitación. Necesitamos traer y juntar experiencias para lograr ese objetivo de entorno sostenible y lograr ese objetivo de maximizar beneficios y minimizar daños, porque entre todos creamos muchos mejores resultados. Con esa idea lanzamos, desde Facebook hemos lanzado lo que llamamos Design Jams, que son unos hacks de diseño, por así decirlo, en los que efectivamente juntamos perspectivas, juntamos a diseñadores, juntamos a policy makers, juntamos a expertos y les proponemos el reto de desarrollar mecanismos de transparencia y mecanismos de control. Les planteamos hipótesis. Y la idea es desarrollar prototipos que podamos compartir y que entre todos podamos seguir mejorando. Es importante que la política pública no descuide ese incentivo positivo, porque al final esto es bueno para todos.
Y me voy a despedir compartiéndoles la experiencia del Design Jam que hicimos en Sao Paulo, para que puedan ver un poco en qué consisten estos entornos, y les invito a participar con nosotros en nuevos Design Jams que iremos lanzando por la región. Creo que hay que hacer como un scroll o como un hover y está el play ahí. Ahí está. Ahí está. Gracias. ¿Si puedes subir volumen? Bueno, y ahí estoy yo otra vez, por si no tenía suficiente. No sé si conseguimos… Sí. Si quieren, podemos, mientras que solucionamos esto, preguntas. Pasamos a preguntas, sí. No sé cómo vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por tu charla, la verdad que estuvo muy completa. Mi nombre es Nicolás, soy de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania y soy Research Fellow en Privacy and Social Media. Muchas veces vemos que los proveedores de Internet, o sea, en el caso de las redes sociales, entienden el valor de los datos digitales de los usuarios porque forman parte de su modelo de negocios. Sin embargo, los usuarios no entienden el valor de sus datos y muchas veces publican información privada y terminan en situaciones de arrepentimiento o en cosas peores como sextortion, harassment, etcétera, etcétera. Deberíamos tal vez poner el esfuerzo exactamente ahí en tratar de acercar un poco más al usuario con sus datos, mostrándole el valor que tienen y tal vez incluyendo herramientas de análisis de riesgo y awareness by design en las plataformas. Muchas gracias. Creo, haces realmente traes una perspectiva absolutamente importante, ¿no? Y volvemos un poco al elemento que hablábamos, al elemento de la confianza. El usuario tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse confortable y tiene que sentirse seguro. Y para eso es fundamental la educación. Y es fundamental la educación a través, como dices tú, a través del diseño, darle las herramientas para que sea consciente de lo que comparte, para que sea consciente de lo que usa y para que sea consciente de las consecuencias. Y esa educación parte de las empresas, pero también parte de instituciones, de sociedad civil. Es un esfuerzo conjunto en el que realmente el diseño juega un papel fundamental. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, cada vez que vas a postear algo en Facebook tienes opciones de compartirlo con el público o compartirlo con tus amigos, restringirlo todavía más. Nuestro default está a compartirlo con amigos, y de hecho cuando vas a cambiar ese setting y vas a compartir al público, efectivamente, soluciones pensadas desde el diseño, te sale un avisito que te dice ojo, ¿no? Estás cambiando y esto lo puede ver cualquiera. Es un ejemplo de muchísimos, como tantísimos otros, en los que
entre todos tenemos que absolutamente seguir invirtiendo para que efectivamente todos nos sintamos cómodos y todos nos sintamos seguros usando cualquier plataforma. Sí. Espera, ¿no hubo el video o no? ¿Podemos probar? Solamente para saber si lo pudimos resolver o no. Está más o menos. Bueno, el que quiera ver el vídeo yo más. se lo paso, ¿eh? ¿Se ha pensado en establecer privacidad por defecto para menores de 18 años, que es la categoría de edad en la mayoría de los países? Perdona, no te oigo. Que si se ha pensado en la plataforma de Facebook establecer privacidad por defecto para los menores de 18 años como una alternativa para el grooming. La privacidad por defecto es un concepto quizás, la verdad, ciertamente muy difícil de implementar y con el que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque lo que no podemos tampoco es implementar estándares que lleguen a tal nivel de fricción que consigan el efecto contrario, que es como activar todo al máximo. Pero efectivamente sí que tenemos toda una serie de controles y toda una serie de recursos dedicados a proteger a menores en la plataforma y a establecer controles específicos para ellos, que no son los mismos necesariamente que los adultos. Las edades, los límites de las edades también difieren, ¿no? Porque no es lo mismo, nuestra edad para entrar a la plataforma son 13 años, no es lo mismo 13 años que 16 o que 17 o que 18. Bueno, que una pregunta y después vemos si está el video. Él estaba primero. Y después, si no, vamos a... ¿No anda el video? ¿Un minuto? ¿Qué significa? ¿Que anda en un minuto o que no en un minuto anda? ¿Anda en un minuto o en un minuto no se sabe? Jorge. Hola Laura, bueno, bienvenida. Muchas gracias por tu presentación, siempre es un gusto tenerte. Y para ponerlo en términos positivos y darte la oportunidad, creo que todos hay una pregunta flotando en el aire, que es ¿cuál es el aprendizaje para ustedes y sobre todo para ti como experta en privacidad luego de Cambridge Analytica? Muchas gracias por la pregunta. Como decía, ¿no? Al principio de mi exposición, si algo nos demuestra, nos reafirma, sobre todo a los profesionales, ¿no? que llevamos en esto un montón de años, es la importancia que tiene la privacidad para continuar manteniendo la confianza de nuestros usuarios. En el caso de Cambridge, muchas de las medidas que previenen que una situación así vuelva a suceder ya se habían tomado en su día, pero esto es una carrera hacia adelante y seguimos implementando a nivel organizacional y a nivel específico con todos los productos que desarrollamos, seguimos implementando medidas para efectivamente trabajar y continuar hacia ese objetivo final, que es el de la confianza, ¿no? Que entendemos que se ha visto ciertamente mermada a raíz de estos acontecimientos y como profesionales y como representante de mi equipo, asegurarles a todos ustedes nuestro compromiso para mantener la privacidad y la integridad de sus datos. Ya pasó un minuto ahí. ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Brazil is at such an important moment and crossroad. It is driving and so hungry for innovation, and there is so much talent in Brazil. So we thought it was a unique opportunity and timing to bring designers, to bring policymakers, to bring specialists of all fields and get them together in a room to start developing creative solutions around privacy. Como é que a gente faz para você ter uma privacidade desde o princípio, nos produtos, nos processos? Como que as empresas podem pensar maneiras de ter processos mais friendly, mais transparentes?
What we've done today is bring a diverse group of people together from a number of organisations with a number of disciplines and backgrounds. We've given them a grounding in the understanding of the landscape of personal data and of policy and of user experience. And then we've given them the framework on which they can start to build better future experiences. O que é super especial na ideia de trazer designers para conversar com pessoas que têm um background jurídico, eles têm interesses convergentes e complementares. Eles trazem conceitos, eles trazem métricas, eles trazem estratégias diferentes. Que no fim das contas trazem clareza e beneficiam o nosso ecossistema digital em geral. We were trying to work with extended version, pop-up version, so how we can present the information and not annoy the user with too much information. How to ensure people will feel safe when sharing this and making this less commercial. The really interesting about Design Jam is that it's not about design. It's actually about bringing design together with policy and law. And that's so crucial because no single discipline has the answer to this problem. It's a problem for us at Facebook, sure, but it's a problem for every technology company that every person wants to solve. And it's going to take them all working together to come up with new answers. Biggest surprise of the day for me was how quickly and thoroughly people were able to bring prototypes together. They got ideas down on paper really quickly, and the quality of the output was quite exceptional for such a short, intense. Bueno, con esto termino y les doy nuevamente las gracias por la invitación y por dejarme conversar con ustedes. Me quedo un rato para que Gracias, quieras gracias. charlar. Muchas gracias, Laura. Otro aplauso para Laura.